Al igual que en microscopía óptica, las muestras tienen que prepararse de un modo adecuado para su observación en microscopía electrónica. Hay toda una serie de técnicas que, aunque comparten la misma filosofía con la histología para microscopio de luz, pues presenta ciertas diferencias. En cuanto a la fijación, aunque sus principios básicos son iguales, obviamente aquí al alcanzar grandes aumentos necesitamos la mejor calidad posible. Los aldehídos suelen ser la elección para fijar las proteínas como fijadores primarios, normalmente mediante perfusión. Especialmente importante el glutaraldehído. Aquí tenéis la fórmula. Fijaros, es un aldehído doble, de manera que actúa creando enlaces muy fuertes entre distintas proteínas y en toda la estructura de la célula, impidiendo que ésta pierda consistencia. Normalmente se utiliza mezclado con paraformaldehído, aunque también se puede utilizar solo, en una mezcla tamponada y a pH fisiológico. Además, hay una necesidad importante de fijar las grasas, los fosfolípidos, los fosfoglicéridos. Esto se debe a que realmente las membranas se ven en microscopía electrónica y no solo se ve, sino que son importantes para saber qué está uno viendo. De estas sustancias que se suelen utilizar una vez el animal ya ha sido sacrificado y el cerebro ha sido extraído, serían por lo tanto pues, fijadores o fijadores secundarios. El más importante es el tetróxido de osmio o ácido ósmico. Esta sustancia reacciona con proteínas, pero también reacciona con los dobles enlaces de los ácidos grasos y de esa manera preserva la estructura de las membranas. La inclusión tiene la misma filosofía que en microscopía óptica, es decir, sustituir el interior acuoso, que no se puede meter dentro del microscopio electrónico, ya que ha de estar en el vacío, por una resina tanto fuera como dentro de las células. El proceso es más o menos similar a lo que vimos para microscopía óptica con la parafina, solo que aquí las sustancias son distintas. Empezamos ciertamente deshidratando con alcoholes o acetona, pero luego en lugar de sileno ponemos óxido de propileno y finalmente colocamos una resina, que suele ser una mezcla de dos componentes que se polimeriza de distintos modos. Las resinas que yo utilizo son resinas epoxi que se polimerizan poniendo un catalizador y metiéndolas en una estufa a 60 grados una noche. Esto que tenemos aquí es un bloque que contiene un pedazo de músculo dentro de un bloque de resina, es transparente. Es un compuesto similar al que se utiliza para los empastes de los dientes, muy duros, pero en este caso se utiliza una composición transparente para poder ver qué estamos cortando. El proceso de corte es similar, solo que requiere aparatos que tengan una mayor precisión. Es una convención que a los cortes de microscopía óptica se les llame finos y a los de microscopía electrónica ultrafinos, porque unos se mueven en el rango de las micras, mientras que otros se mueven en el rango realmente de los nanómetros. El microtomo es una máquina bastante especializada, se le denomina ultramicrotomo y permite controlar todos los ángulos en los que se coloca el bloque, así como la cuchilla y el avance nanómetro a nanómetro si fuese preciso. Estos bloques tan duros necesitan cuchillas de vidrios especiales o de diamante, esto que hay aquí es un filo de diamante, para poder hacer los cortes. Es necesario que el bloque sea muy duro porque los cortes van a ser muy finos, del orden de 50 nanómetros. Para ponerlo en contexto, si hiciéramos una libreta con hojas de 50 nanómetros, tendríamos que poner 20.000 hojas para hacer 1 milímetro. Así que, como os podéis imaginar, son muy finitos. Normalmente se recogen flotando, por eso llevan unas cubetas o bien construidas en la propia cuchilla o bien añadidas a posteriori, selladas con cera, para recoger los cortes flotando. Aquí vemos un detalle aumentado, la cuchilla mediría unos 3 centímetros de alto, cómo se cortaría y cómo irían saliendo las secciones, cada trapecio es un corte.
y luego esas secciones se recogen sobre los portamuestras, que en este caso son rejillas. Claro, los portamuestras no pueden ser de cristal o de ningún material porque los electrones no pueden atravesarlo. Entonces normalmente a lo que se recurre son a rejillas metálicas muy pequeñas. Esto tiene un diámetro de unos 3 milímetros y los cortes se colocan sobre las rejillas. Normalmente son muy pequeñitos. Yo suelo meter tiras de 20-30 cortes en cada rejilla, a veces de más, así que imaginar el tamaño, son muy pequeños. Esto tiene una ventaja y es que el tejido en los lugares donde en los huecos que dejan la rejilla no hay nada, por lo tanto los electrones dan una imagen muy limpia, pero tiene una pega y es que si algo que te interesa te cae en una barra metálica, pues obviamente no lo puedes visualizar. Una opción es utilizar lo que se llaman rejillas de mesh, que tienen un ojal central que se recubre de un plástico. He dicho que no se podía poner nada. Bueno, si pones un plástico muy fino, en nuestro caso usamos formbar, y que eso forma una lámina de unos pocos nanómetros de grosor sobre la que se apoyan los cortes. Es lo bastante fina como para que pasen los electrones. Obviamente ahora los electrones tienen que atravesar el tejido del corte y tienen que atravesar también el formbar, con lo cual la imagen no es tan buena como sería en una rejilla de mesh, en una rejilla con las cuadrículas. Pero si estoy estudiando algo en concreto, lo voy a poder ver porque no me va a caer nunca en una barra. Esa es la ventaja que tendría. Hacer cortes es lo típico para el microscopio de transmisión, pero hay otras técnicas que siempre que se respeten, que sean capas muy finas, que todo esté deshidratado y no haya cosas volátiles, pues pueden funcionar. Voy a comentar las principales técnicas, además de los cortes normales ultrafinos, para que os hagáis una idea de qué aspecto tendría. Los cortes ultrafinos serían, ya os digo, cortes rebanadas, como en microscopía óptica, solo montadas en estas rejillas. Luego se teñirían con metales pesados y ya se podrían observar una vez secos al microscopio. Pero hay técnicas especiales como el sombreado metálico o el contraste negativo que te permiten estudiar proteínas, virus, y aunque no se utilizan muy comúnmente, al menos en mi campo de la biología celular, sí que son bastante comunes en los libros, así que voy a explicar un poco cómo se hacen para entenderlo. Y hay una técnica especializada para ver membranas bastante compleja, pero que utiliza también microscopía electrónica de transmisión, que se denomina criofractura. Voy a explicar un poco el proceso. Bueno, esto sería una imagen de microscopía electrónica de transmisión de la que uso con mis alumnos en prácticas. Podemos ver vainas de mielina, axones. Esto es una dendrita llena de microtúbulos, estos son mitocondrias, y alrededor vemos una roseta. Esto realmente es una loncha de tejido muy fina. Parece casi un dibujo porque tiene un grosor, su grosor más o menos es el de una de estas pequeñas vesículas, para que os hagáis una idea. Así que es casi una sábana plana. Esto está contrastado con metales, aparte del osmio que se ha unido a las membranas y de que ya en sí es un metal pesado, pues se ha contrastado con plomo y con uranilo, con acetato de uranilo. El uranio y el plomo también son metales pesados. Esto que hay aquí es una técnica diferente, es un contraste negativo. Estamos viendo un gen, en realidad dos genes, que probablemente corresponden en un organizador nucleolar, porque fijaros que tienen el mismo tamaño, y es raro que haya genes cercanos que tengan exactamente el mismo tamaño, así que seguramente es una región en tándem de un organizador nucleolar. Aquí se estaría formando el ARN 45S. ¿Cómo se ha conseguido hacer esta foto? La realidad es que una hebra de ARN o la hebra de ADN, que sería lo del centro, es tan pequeña que no tiene suficientes átomos para detener los electrones. Pero hay un truco para formar la imagen. Lo que se ha hecho aquí es sombrearlo con metal, meterlo dentro de metal. Es un contraste negativo porque en realidad me están enseñando la foto al revés. Todo debería estar negro y esto se vería como una ranura blanca en medio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha depositado una capa de metal homogénea que frena los electrones, pero en algunos sitios donde estaba el ADN y el ARN ha quedado como un hueco por donde sí pueden pasar los electrones. Por eso consigo verlos.
Sería como si yo pongo un diamante en un vaso de agua. En principio sería difícil de ver, pero si pongo algo oscuro en el agua, pongamos Coca-Cola y acerco el diamante al borde del vaso, seguramente lo vea mucho mejor. Esto es un ejemplo más aumentado de la misma técnica. Estos serían nucleosomas en ADN en la fibra de 11 nanómetros. Fijaros, de nuevo, vemos los nucleosomas oscuros y el fondo más claro. En realidad, la imagen sería al revés. Lo que pasa es que normalmente nos gusta ver las cosas dibujadas en oscuro sobre fondo claro, simplemente se coge la figura y se saca el negativo y ya está. Otra técnica un poco más sofisticada es el sombreado metálico. Aquí lo que se hace es depositar las moléculas, en este caso por ejemplo aquí abajo miosinas, sobre una membrana muy fina y con un aparato que se utiliza para recubrir de metal las muestras para microscopía de escáner, un sputter que tira partículas de metal muy pequeñas, lo colocamos con un cierto ángulo, de manera que se va a formar como una sombra, porque hay un lugar que detendrá el metal y detrás de él quedará un sitio como un hueco, porque el metal no se deja caer en vertical, sino que se deja caer con un ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 miosinas, se ve muy bien la estructura con las 2 cabezas y luego la barra en espiral. Obviamente no siempre quedan así de bonitas, pero aquí me han sacado 3 fotos recortadas de las que han quedado más bonitas de las miles que habrá en la foto. Aquí, por ejemplo, estos, si mal no recuerdo, son nucleosomas y lo que han hecho es utilizar de nuevo un sputter para generar una corriente de metal. En este caso, como veis, el ángulo es muy bajo, que genera sombras muy largas, y el objetivo de estas sombras muy largas era medir la altura de las partículas. Así podían medir el tamaño que tenían los nucleosomas. La técnica más sofisticada que hay utilizando esta clase de recursos es la criofractura. La criofractura se diseñó para ver proteínas dentro de las membranas. Cuando tú congelas una célula y la rompes, tiende a romperse por las membranas, y no solo por las membranas, sino generalmente por el interior de las 2 bicapas lipídicas, dejando expuestas las proteínas que se encuentran en el interior. Lo que se hace es congelar la muestra con nitrógeno líquido. Después, todavía congelado, se rompe dándole un ligero golpe con una cuchillita. Obviamente las células se rompen por donde quieren, pero normalmente se rompen siguiendo las membranas y donde no hay membranas pues se rompen de una manera más corta. Se puede distinguir unas partes de las otras. Ahora veréis unas imágenes. Bien, una vez tenemos rota, cogemos una de las 2 mitades y la sombreamos con metal. Todo esto sigue estando congelado. El metal se aplica en una dirección, tenéis aquí en este esquema, y se forman como unos depósitos que se amontonan en el lado de donde viene el metal y dejan un hueco en el lado contrario. Ahora hay que eliminar la muestra, pero si la elimináramos directamente no podríamos ver esa réplica de metal. Lo que se hace es recubrir la muestra con una malla de carbón. ¿Por qué carbón? Porque esta malla es lo bastante fina como para ser transparente a los electrones. Simplemente lo que vamos a generar es como una especie de sombras que son donde ha quedado el metal y unos sitios más claros que es donde se ha depositado solo el carbón. Una vez tenemos hecho esto, ya lo único que nos queda es quitar el tejido, porque no podemos meter la célula congelada dentro del microscopio. Si la metiéramos romperíamos el vacío. Así que se degrada normalmente utilizando un ácido fuerte, como puede ser ácido nítrico. Se lava varias veces, esto se queda flotando como una telita en la gota de agua. Se monta sobre una rejilla, de las que queráis, de mesh o de ojal, y se mira en el microscopio electrónico de transmisión. Es un tipo de imágenes que suele llevar a confusión porque parecen como tridimensionales, pero realmente no son tridimensionales. Se han generado para que parezcan ser tridimensionales. De hecho, ni siquiera están ahí. Por ejemplo, aquí lo que vemos son membranas plasmáticas de 2 células, una arriba y otra abajo, y aquí lo que vemos de hecho es la cara citoplasmática y extracitoplasmática de la misma membrana. Aquí podemos la zona donde se separan, donde se han separado las 2 hojuelas.
Está ocurriendo lo que tenemos aquí en este dibujo. Fijaros cómo las partículas que hay, que se observan en una cara y en otra, son diferentes. Normalmente hay tanta variedad de proteínas en la membrana que es difícil identificarlas. Pero en sitios donde hay menos y es más fácil de estudiar, por ejemplo, en los cloroplastos se estudió la distribución de los fotosistemas y de los complejos en las membranas tilacoides y del ATP sintasa utilizando este tipo de técnicas. Aquí tenemos otra imagen de criofractura. Fijaros en el aspecto tridimensional. Uno tendería a pensar que esto es microscopía de scanning. No es microscopía de scanning, es microscopía de transmisión. Se ve así, como os comento, por el truco que hemos hecho al dejar caer el metal de lado. De hecho, la dirección en la que dejamos caer el metal es un poco lo que da el relieve. Nuestro cerebro lo interpreta como que la luz está arriba y por lo tanto las sombras se generan abajo. Supongo que a la inmensa mayoría, desde luego a mí, me da la impresión de que este núcleo, podemos ver el núcleo, las dos membranas, los poros nucleares, está saliendo hacia nosotros. Sin embargo, es solo un efecto óptico. Voy a darle la vuelta a la foto y veréis cómo parece justo lo contrario. Si lo cambio, ahora parece que está hacia adentro. Y sin embargo es exactamente lo mismo. Simplemente nuestro cerebro, cuando no tenemos una referencia clara de dónde está la luz, lo va a interpretar como que esto está hacia adentro y no hacia afuera. Por eso se generaría una sombra en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tipo de imágenes son una técnica especial y no hay que confundirlos con la microscopía de scanning. La microscopía de scanning en realidad sí que vemos superficies tridimensionales, pero es una técnica totalmente distinta. Y normalmente vemos células enteras o organismos incluso más grandes. No llegamos al nivel de ver proteínas, aunque hoy en día la microscopía de scanning ha avanzado mucho y existen algunas técnicas un poco complejas que se sale de lo que os he explicado.